¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente en otro Diálogos con el Mundo. Esta vez nos vamos para México a hablar precisamente con una persona muy connotada, muy especial, sobre todo por su grado de formación, por su experiencia. Les hablo del doctor David Renato Nájera Rivas, quien pues tengo el gusto de presentar a través de mi compañera Pilar Osorio. Adelante, Pilar. Claro que sí, Alfredo, muy buenas tardes para toda nuestra audiencia, todas las personas que están conectadas a esta hora a través de OPA Noticias. Por supuesto, para nosotros es todo un honor compartir este espacio esta tarde con una persona, una figura tan importante a nivel internacional como es el doctor David Nájera. Realmente nos gastaríamos aquí por lo menos media entrevista presentando solamente su perfil,
pero vamos a hacer el esfuerzo por presentar, digamos, aquello que más consideramos notable. Por supuesto, todo es una experiencia impresionante. El doctor David Nájera nos acompaña esta tarde, es diplomático de carrera en México, ha sido embajador en Hungría, Bulgaria y Croacia, fue también jefe de Cancillería y encargado de negocios de la Embajada de México en Reino Unido, cónsul general de México en Guangzhou, en China, entre otros. Ha estado en Bélgica, Luxemburgo, ha estado en misión ante la Unión Europea, en Canadá. Presidió hasta el año pasado la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, ASEN. De hecho, es toda una eminencia. Doctor David, muchísimas gracias por este espacio, por acompañarnos esta tarde. Bienvenido a Diálogos por el Mundo. Muchas gracias, Pilar. Gracias por tu generosa introducción. Con mucho gusto. Bueno, señor embajador, pues básicamente el tema de hoy es la discusión de un mundo que era bipolar, que tenía unas relaciones directas entre Estados Unidos, estas grandes potencias, a una multipolaridad. Ahí tuve la oportunidad hace el año pasado de asistir precisamente a China, a la Academia de Historia de China, ellos mostrándonos cómo pues ha crecido todas esas relaciones y hoy el papel que está jugando China en esta multipolaridad, con todo lo que está ocurriendo con Brasil, lo que está ocurriendo con India, lo que el mismo México está hoy celebrando, abriendo sus puertas a otros mercados, pero como producto irónicamente de las políticas expansionistas de Estados Unidos. Digamos que hay un clima allí muy favorable para que estas situaciones se den. Antes los latinoamericanos éramos como extremadamente prudentes con las relaciones con Estados Unidos, pero el mismo Estados Unidos pues desafortunadamente nos ha obligado a tomar pues todas estas decisiones que se están viendo hoy día, incluso organizando bancos específicos para créditos especiales. O sea, la dinámica es muy grande. Nos gustaría su opinión sobre esto que está ocurriendo hoy en el mundo. Claro que sí. Creo que podemos empezar refiriendo que, digamos, el mundo se ha estructurado durante los últimos 80 años alrededor de los arreglos multilaterales que tuvieron lugar después de la Segunda Guerra Mundial. No me refiero solamente a Naciones Unidas y todo su sistema, que ha ido creciendo y que se ha vuelto complejo, sino también, por ejemplo, al arreglo de Bretton Woods, que establece pues reglas a través del Fondo Monetario Internacional para determinar los movimientos de capital en el mundo, eh, eh, entre otras cosas. El objetivo era en ese entonces, digamos, darle cierta congruencia al conjunto de fuerzas nacionales que habían llevado a la guerra y que surgían de esta guerra con muy malas condiciones económicas, a diferencia pues del gran ganador en ese sentido que era Estados Unidos. Aquí es importante, no es un tema de favoritismos o de simpatías, sino de términos realistas. Es importante que pensemos, y es una invitación a todos los alumnos, que pensemos que en 1945 no había más de 60 países en todo el mundo. Hoy hay poco más de 200. La mayoría de los países de hoy eran colonias de los imperios europeos en proceso de desintegración. El continente, la región con más países era América Latina, las Américas en su conjunto. Y debiésemos, en mi opinión, haber jugado un papel mucho más ambicioso, pero nos hemos mantenido alejados de las dinámicas mundiales, la región, ahí sí la región latinoamericana. Pero entre el mundo del 45 y el mundo de hoy hay una enorme diferencia. China estaba en una guerra civil, en donde en ese momento, en el 45, dominaban los nacionalistas, que serían derrotados en el 49 por los comunistas encabezados por Mao Zedong. Eh, y ahí empezaría un escalón muy relevante en la disputa de la Guerra Fría entre el comunismo y el capitalismo. Entonces, los arreglos tipo Bretton Woods buscaban darle cierta estructura al comercio mundial, a las transacciones financieras y establecer patrones, digamos, que permitiesen un conjunto de relaciones mucho más fluidas.
Pensemos en este ejemplo que es muy lejano a esto, pero en el año, creo que 1890, se decide cuánto mide un metro. Y el metro formal existe en París. Y desde entonces el mundo se mide en función de ese metro, excepto los anglosajones. Ahora ya los ingleses lo hacen, pero los Ujú. americanos siguen pensando en yardas. Pero solamente establecer estos estándares, pues permitió, por ejemplo, que la construcción de un barco fuese hecha con criterios que le permitieran caber en otros puertos, no solo en el que lo habían construido. Parece muy simple lo que estoy diciendo, pero refleja, me parece, la necesidad, digamos, mundial de establecer patrones, estándares que permitiesen fluir en la realidad las relaciones políticas que se derivaban de la guerra. Entonces, vemos mucho los resultados de la Segunda Guerra como los resultados en términos de estados-nación, en términos del proceso de descolonización, el surgimiento de nuevas naciones, pero a la vez en el alma de esta transformación del mundo y de creación de nuevos países estaba el establecimiento de estándares, no solo de medidas, como lo que acaba de mencionar, sino también de términos comunes. Por ejemplo, pues las relaciones diplomáticas se rigen, y es una convención de los años 60, a través de la Convención de Viena, que establece patrones de lo que es un diplomático, cómo se le trata, qué privilegios tiene, qué obligaciones tiene, eh, y qué obligaciones tiene el Estado receptor y qué derechos tiene el Estado receptor con respecto a un diplomático. Esto es importante porque eso permitió empezar a regular de una forma compartida y aceptada las relaciones internacionales. Entonces, lo que vemos hoy es un proceso paralelo a estos esfuerzos, digamos, mundiales, por dotarse de reglas, de procedimientos, de estándares, de referentes. Es un proceso paralelo, es un proceso básicamente político, que se manifiesta mucho en lo económico, por supuesto, o en lo bélico, pero es básicamente político, que es la pugna que caracterizó al mundo entre el capitalismo y el comunismo entre los años fines de los 40 hasta 1992, con la desaparición de la 91-92, con la desintegración de la Unión Soviética. Entonces, eh, esta confrontación que se manifestó en muchos escenarios en el mundo, no solamente en Europa, eh, marcó mucho de la dinámica política y nos dividió al mundo, pues básicamente en dos grandes bloques, los países capitalistas y los países comunistas. En Ajá. medio había un conjunto un poco amorfo de países que nos denominábamos en vías de desarrollo, no alineados, tercer O sea, nos mundo, listas. exacto, y que tratábamos de ser un balance entre unos y otros y no quedar atrapados en las dinámicas políticas que podían llevar a la violencia, como pudo haber sucedido en las guerras civiles en Centroamérica en los años 80, de no ser por intervención decidida, especialmente de cuatro países: Colombia, Venezuela, Panamá y México, que con el grupo Contadora, pues lograron contener la tentación de guerras locales e internacionales localmente entre Honduras y Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, lo que vemos es una trayectoria para países como nosotros, como México, como Colombia, como en general América Latina, eh, en donde no estamos alineados con uno o con otro, pero resentimos el impacto de uno o de otro. Y en más Así de un es. momento hemos tenido que asistirnos de alguno de ellos según las circunstancias. Entonces, ese es el mundo en el que más o menos llegamos hasta hace poco tiempo. Y Sí. ahora vemos cambios profundos. Claro, y por supuesto el gran debate en torno a la consolidación del Estado-Nación y de ese modelo democrático, de ese Estado constitucional, la expedición grandísima de constituciones políticas en todos los estados y el modelo del Estado democrático que va a permitir que se hable en el lenguaje de los derechos humanos, que se hable en el lenguaje del sistema de protección y de todos estos sistemas de Naciones Unidas que desafortunadamente por el nuevo contexto colapsaron, que hoy no tienen respuestas a esta cantidad de arbitrariedades y a esta cantidad de conflictos que se han generado
por la consolidación de las extremas derechas en muchos países y por supuesto pues con el norte que pues se ha encargado de sin querer de impulsar pues todo este multipolarismo y que nos ha permitido ver hoy un mundo muy distinto, que por supuesto reclama ese estatus de legalidad, que reclama el hecho de que se respeten estos organismos internacionales, pero que desafortunadamente unos van en contravía por sus intereses políticos y económicos con todos estos principios, con todos estos fundamentos, con todas estas declaraciones de derechos humanos que desbordan la realidad. Yo les decía a la gente, en la época de la Segunda Guerra Mundial, se descubren los campos de concentración nazi como producto del vencimiento del opresor, en este caso de los alemanes, llegan los Estados Unidos, llega Rusia y comienzan a descubrir eso que estaba ocurriendo porque era una verdad de a puño, pero pues no había evidencias de que eso estuviera ocurriendo. Incluso muchos alemanes se sorprendieron y dijeron esto no puede estar ocurriendo acá. Pero hoy día, con los medios de comunicación, con las redes sociales, estamos viendo genocidios en vivo y en directo, y sin embargo la excusa de antes era que no sabíamos, ya no existe, y hoy abiertamente países se alinean con estas desafortunadas perspectivas y entonces la gente comienza a reclamar una forma de ver el mundo totalmente distinta y esa Asia-Pacífico comienza a dar una respuesta muy distinta, a organizarse otros bloques y a trabajar, por supuesto, desde una perspectiva muy diferente. México ha sido un ejemplo en ese aspecto. Es muy interesante lo que Sheinbaum, por ejemplo, está haciendo, lo que hacemos desde Colombia con el presidente Petro, que son otras miradas que están aportando a este gran debate. Profesor, creo justamente que estos ejemplos que señala usted, que ilustran el momento que estamos viviendo, reflejan un momento en el cual, digamos, se han perdido, se han roto los diques, sobre todo éticos, que regían las relaciones internacionales. La voluntad de cooperación, de asistencia, después de la Segunda Guerra, pues no era desinteresada, ciertamente, y vivimos muchos años de disputa entre si un país era dominado por un partido político comunista o por un partido político demócrata cristiano, socialdemócrata, etc. No era nada gratis, ni fue fácil, ni fue sencillo, pero había dos grandes fuerzas hegemónicas que hacían el fiel de la balanza, ¿no?, entre uno y otro. Y las circunstancias determinaban un poco justo en dónde quedaba el punto medio de esas disputas. Hoy en día, digamos, a partir del 90, con la desintegración de la Unión Soviética, pues hay un proceso de unipolaridad de un país que actúa como unipolar, pero no se quiere asumir del todo, porque no quiere asumir del todo la responsabilidad de esa unipolaridad, que es Estados Unidos. Y esto sucede de los 90, con una gran caída en la crisis financiera del 2008, pero yo creo un impacto con los atentados del 2001, pero creo que el momento en donde se marca claramente la declinación es en el 2020-21 con la pandemia. Creo que hasta ahí llega la capacidad hegemónica de Estados Unidos y dos factores al menos impactan para debilitar esa hegemonía. Sin duda la presidencia de Trump y su estilo, su carácter y su falta de respeto a las reglas que impactan a todo el mundo. Y por el otro lado, la realidad de que hay procesos que superan a un Estado-nación y que no los puede resolver solos. No puede resolver solo el tema del terrorismo en el mundo, no puede resolver solo el tema tal vez del narcotráfico en el mundo, cosas de ese tipo. Entonces, eso impacta mucho en la percepción de debilidad de Estados Unidos, que es una percepción, no es un país débil, pero se le percibe ciertamente más débil que antes. Y parte de esta percepción tiene que ver con que en Estados Unidos históricamente hay una fuerza aislacionista y una fuerza externa. Y el aislacionismo ha ganado en los últimos años. Y este aislacionismo de alguna manera dice,
Pues si hay un problema en Sudáfrica, es un problema en Sudáfrica, no es nuestro, ¿por qué lo tendríamos que comprar? Mientras, digamos, presidentes como Wilson después de la Primera Guerra, o incluso Truman y Eisenhower después de la Segunda, hablan de temas como derechos humanos, como Ajá. en gran medida impactados justo por estos descubrimientos de los campos de concentración, la necesidad ética de incluir elementos en la gobernanza que no fueran solamente el poder militar o el poder económico. Y con Trump eso se ha perdido. No hay un conjunto de valores apuntalando la gobernanza ni un interés en hacerlo. Entonces creo que parte de la transición que vivimos hoy en día es que las fuerzas de diversa índole están sueltas y no hay un Estado-nación que las esté controlando. Y China no le interesa controlarlas, ¿eh? China es un país muy aislacionista, Ujú. expansivo en términos culturales y económicos, no necesariamente en lo geográfico, y que le interesa mucho más una estrategia de dominación de mercados y financiera que ocupar países o cosas por el estilo. Por eso no lo vemos en esas acciones. Y es Sí. un gran beneficiado de Ujú. esta inestabilidad política en la que se ha metido Estados Unidos por esta contradicción de políticas entre lo interno y lo externo que están viviendo. Sin embargo, y ahí concluyo esta intervención, creo que Estados Unidos es mucho más fuerte y tiene una perspectiva de largo plazo mucho más sólida de lo que a veces vemos desde América Latina. No es tan débil y no está inventándose cosas, tiene una idea y una cierta vía hacia dónde quiere llegar y eso nos va a impactar. Embajador, usted ha escrito recientemente que nos encontramos en un mundo en reconstrucción, restauración un poco, precisamente con esto que viene usted acá exponiendo, y es ese giro en el orden mundial, que ya no es el de la Guerra Fría, estas dos potencias, estos dos hemisferios enfrentados, sino que hay otros actores en este momento, principalmente en la geopolítica vemos al gigante asiático, a China, vemos ahí cómo entra el Pacífico, pero también está en el escenario el sur global en el que estamos nosotros, América Latina. Hay posiciones muy tajantes, sobre todo provenientes de Estados Unidos con Trump, precisamente, que exigen que los países se alineen con uno o con el otro, pero nosotros, digo nosotros Latinoamérica históricamente hemos optado por un alineamiento múltiple. Generalmente, y como usted les ponía hace un momento, hemos buscado ese equilibrio porque ciertamente somos finalmente que uno de las zonas que más va a recibir impacto siempre de un lado o del otro. ¿Cómo se equilibra esa diplomacia en un país cuando las grandes potencias como estas dos exigen este tipo de definiciones? ¿Cómo ha sido un poco, cuéntanos un poco ese papel diplomático con toda la experiencia que usted ha tenido en diferentes partes del mundo? ¿Cómo se manejan este tipo de temas sobre todo en momentos así tan álgidos, porque depende de quién esté en la administración y, por ejemplo, en este caso con Trump, ya sabemos que la posición es muy extrema. Entonces, cuéntenos un poco cómo es ese papel de la diplomacia en estos momentos históricos. Creo que vivimos una época en la cual el pragmatismo es totalmente dominante. Eh, no son los credos ideológicos, no es meramente el poder económico, sino es un pragmatismo que se manifiesta sobre todo en un acelerado desarrollo tecnológico Uh -huh. y en los supuestos de valor económico que conlleva. Y para nuestra región, para América Latina, pero para el sur global en general, nuestras economías siguen estando bastante vinculadas con nuestras materias primas y productos básicos. Uh -huh. La lenta capacidad de nuestras regiones por dar valor añadido a nuestras exportaciones nos hace presa mucho más fácil de la llegada de nuevas tecnologías, en las cuales, digamos, no tenemos los recursos o no se buscan los recursos para invertir en el desarrollo y se adquiere lo que se hace en otras partes. Y esa adquisición implica pues una dependencia, un nuevo modelo de dependencia distinto al de los años 60, Uh -huh. pero que está ahí presente y creo que nos va a marcar mucho. Por ejemplo, hacia el año 23, si no mal recuerdo, excepto Colombia y México,
todo el resto de América Latina, el principal inversionista extranjero era China, ya era China para entonces. Y no era un tema que pareciera preocupar a los americanos. ¿Por qué? Porque la suma del comercio exterior de la región, quitando a México y tal vez a Brasil, tiene un impacto mínimo en Estados Unidos. Y la gran fuerza motriz de Estados Unidos es su mercado interno. Entonces ellos pueden aguantar inversiones importantes de los chinos en varios países del sur y no les importa mucho porque nuestros mercados no son muy productivos. Somos consumidores básicos, exportadores básicos, importantes, sin duda como exportadores, pero no hay un gran valor añadido en nuestra riqueza. Y eso nos hace muy dependientes. Si pensamos que en la década entre el año 2000 y 2010, o sea, hasta antes de la crisis financiera del 2008-2009, hay un crecimiento importante en América Latina. Me refiero sobre todo a Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, no sé si Paraguay. Tiene que ver con las exportaciones a China. Es el momento en el que China empieza a acelerar su demanda. Y su demanda es de materias primas, ahora vinculadas con la energía, pero sobre todo de alimentos, soya, carne, trigo, etcétera, fruta, en fin. Eso es lo que hace llegar importantes flujos financieros a los países, a buena parte de los países de América del Sur, y les hace vivir una breve bonanza. Breve porque en la crisis del 2008, en que hay una disminución de la demanda internacional, especialmente europea y americana, los mercados chinos de repente se ven saturados de producción que no tiene una salida porque esta demanda ha terminado. Y entonces presionan fuertemente a la baja los precios de las materias primas y vemos la crisis económica que se vive en la región, en buena parte de la región sudamericana, en la segunda década de este siglo. Entonces, son fuerzas de mercado que no tienen nada que ver con la cuestión ideológica, es el puro pragmatismo. Y China lo que busca es asegurar los flujos de recursos naturales y de alimentos para su sociedad y el crecimiento de su economía. Esos son sus objetivos fundamentales. Por eso no están invadiendo países. Por eso construyen puertos en muchas partes del mundo. Por eso establecen programas como su Ruta de la Seda, que busca vincular y hacer relativamente dependientes de sus productos a sus países, porque el mercado interno chino es relativamente pequeño, digo relativamente porque es una enorme población, pero casi el 70 y tantos por ciento de su economía depende de sus exportaciones. Entonces necesita que le compren afuera y por eso también vemos esta invasión de productos chinos por todos lados. Son muy hábiles, son muy prácticos, son muy productivos, sin duda, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo en este momento, en esta transición tan intensa, hay una modificación de los patrones de los mercados, pero también hay un aceleramiento vinculado con la inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos que están acelerando la productividad de algunos países y dejando a otros a la saga. Por ejemplo, en el mediano plazo, el alto desarrollo de la inteligencia artificial podría empezar a generar desempleo en China, al ser crecientemente sustituida su mano de obra por robótica. Y entonces eso quiere decir que van a ser muy cuidadosos en la sustitución de esto. Para un país en donde la gente no quiere trabajar en la mano de obra, como es Estados Unidos, pues les viene muy bien la robótica precisamente por esos motivos. Entonces, controlar las patentes, controlar los mercados, ser monopólicos en la adquisición de la tecnología es una parte clave para que ellos continúen en una hegemonía económica. Entonces, en ese juego tan grande de otra liga, pues países como el sur global quedamos bastante al margen y con el gran riesgo de que la desigualdad social, el acceso de oportunidades, que tradicionalmente en nuestros países ha supuesto una contradicción social muy complicada y difícil de resolver, pues se acentúe con una enorme brecha digital. Ese es un riesgo al cual tendríamos que aplicar políticas públicas
sobre todo vinculadas con la educación, con inversión, etcétera, en los países del sur, o vamos a seguir quedando como proveedores de las grandes potencias económicas? Aquí es muy importante, como usted bien lo señala, las políticas de industrialización, el hecho de precisamente ofrecer mecanismos de protección a nuestros productos. Nosotros pues tenemos un potencial inmenso en materia de producción agrícola, no tenemos estaciones. Me acuerdo Sí. mucho cuando vinieron una misión, nosotros tuvimos una misión de 18 chinos acá y ellos decían eso, o sea, lo que nosotros más queremos de ustedes es precisamente todo eso que ustedes tienen, la condición de tener sol durante todo el año, no la tenemos nosotros, son las estaciones. Colombia tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados, es un país grande y como país grande, pues tiene una diversidad de pisos térmicos, de recursos que ellos no tienen y tanto ellos como India también y esos países pues requerirían de muchas cosas que nosotros podemos producir. Pero el gran problema nuestro, señor embajador, y me gustaría que nos ilustrara sobre este aspecto, pues es el tema de la inseguridad y la violencia. Aquí nosotros, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Cuando firmamos el acuerdo de paz, fueron 5 años impresionantes para el país. Se disminuyó la tasa de homicidios, se duplicó el turismo, las inversiones. Yo estoy en un grupo de turismo que es muy interesante, donde están más de 700 empresas de turismo de Neiva y del Huila, y decían esto, decían, es que hace 5 años, hace 10 años, en un lugar que se llama el Desierto de la Tatacoa, habían 5 hoteles. Hoy hay 50. En San Agustín habían muchos más. Entonces nosotros nos desbordamos para trabajar en tema del turismo, pero desafortunadamente volvió la guerra. Desafortunadamente volvieron las extorsiones, volvió esta violencia. Entonces, eso que iba a ser un potencial muy fuerte para nosotros, que es el turismo, porque nuestros paisajes son hermosísimos, porque tenemos eh, aspectos muy interesantes que son atractivos turísticos. Cuando uno va a otros países, uno dice, bueno, pues nosotros tenemos cosas más bonitas en Colombia y sin embargo uno va a esos países a ver cosas que muy seguramente en Colombia son mejores, pero que desafortunadamente por los problemas de la violencia no hemos podido desarrollar ese gran potencial que tenemos en el turismo. En esa experiencia que usted tiene, señor embajador, que yo sé que también es un problema de México muy complejo, muy difícil, Sí. Ujú. ¿qué enseñanzas de pronto en su experiencia de otros países nos podrían servir para pensar en una salida a este gran problema? Bueno, pregunta muy, muy difícil. Una Eh, pregunta acorchadora. sí, sí, sí. Pero eh, por un lado, y no quiero ser pesimista ni quiero transmitir este, una impresión de que no hay solución a esto. Yo diría que el primer reto sigue estando al interior de nuestras sociedades, ¿no? Las clases políticas, en términos generales, no han estado a la altura de la respuesta necesaria a las necesidades sociales y no lo han estado en buena medida por falta de continuidad en las políticas públicas. Creo que necesitamos consolidar y dotar de mucho más fuerza al Estado y a sus funcionarios profesionales con el sentido de que se logre dar continuidad a las políticas. Ese es un primer paso porque eso da seguridad a las inversiones, da tranquilidad social y manda buenas noticias internacionales. Si se logra una continuidad, si cada cambio de gobierno nos reinventamos, como al menos en México nos sucede, pues los costos se vuelven impagables en algún momento, ¿no? Entonces, ese sería una parte importante, consolidar al Estado y darle continuidad a sus políticas públicas. Después, ¿cuáles son nuestras ventajas competitivas y atraer y generar inversiones? Bueno,
tuvimos un tema allí Sí, de conexión. de conexión. Sí, Y justo la pregunta corchadora. no, ya vamos a retornar. Es real, o sea, esta es una situación, digamos que cuando uno tiene una persona de esas al frente, Pilar, que tiene tanta experiencia, que ha pues estado en los dos focos interesantes, ha estado en Europa y también ha estado en Asia, pues cuando uno conoce esos dos focos, pues ve muchas pistas y ve muchas cosas que en efecto ellos han hecho. Uno sabe pues que hay países europeos que tuvieron unos índices de homicidio terribles, que Sí, tuvieron temas de violencia terribles. China mismo China tuvo una mismo, sí. época terrible de violencia, era que, mejor dicho, cualquier barrio de los de aquí de Neiva se le asimilaba con tanta violencia, con fleteo, con hurtos, pero ellos tomaron decisiones muy fuertes en algunos casos, y eso pues por supuesto les permitió salir de esta dificultades y por supuesto pues estar donde están Claro, y hoy avanzar, como avanzar como potencia, país, ¿no? como referentes. La verdad que es un tema que me embarga a mí todo el tiempo, el hecho de mirar esas experiencias internacionales, de cómo ellos en efecto han invertido en algo que es fundamental, que es la educación, ¿no? Muchas veces Total. la gente en nuestro país tiene la idea de que aquí necesitamos es un salvador, necesitamos un dictador para que venga y haga y diga, y resulta que no. En muchos países se dieron cuenta que finalmente el tema era educativo, el tema era cultural, y gran parte del problema lo estamos viendo hoy en este debate, en esta contienda política. Uno lo que ve es que hay un problema de educación en valores, en principios, en lectura crítica de lo que está ocurriendo en el país, y lo que uno ve es que hay unos apasionamientos pues terribles, al punto de pues uno no sabe qué va a ocurrir después del 21, independientemente de quién gane, porque Sí, realmente los ánimos están sí, extremadamente sí, caldeados, sí. hay una violencia en las redes sociales, en las calles. Ahora mismo un compañero me decía que estaba haciéndole campaña a uno de los candidatos y lo atacaron. O sea, es una cosa terrible, Sí, que sí, sí. ya no se puede ni hacer política. Genera mucho temor pues de parte y parte, pero más sobre ciertos sectores que tradicionalmente ya conocemos acá en nuestro Sí, país y que de alguna manera tienen esa responsabilidad histórica en la situación, porque lo que tú dices es muy cierto. Mira, tener un personaje como el embajador acá nos permite tener otras perspectivas mucho más amplias que nos permitan precisamente ese tipo de reflexiones, ¿no? Mira que a propósito de lo que hablaba ahora hace un momento él, la posición de Latinoamérica ha sido siempre muy pasiva, ¿no? Y momentos históricos en los que hemos podido ganar protagonismo, nos hemos quedado quietos. Por ejemplo, yo siempre he pensado en pandemia, que nosotros somos casi que media despensa del mundo. Habíamos podido impulsar muchísimo más nuestras exportaciones agrícolas, imponer precios, porque esas son las leyes de la oferta y la demanda. En un mundo en el que estaba todo quieto, paralizado, en el que los otros hemisferios, lo que tú decías, tienen estaciones y no proveen comida todo el año, la misma China nos pide comida todo el tiempo, pues era el momento para haber aprovechado de alguna manera y haber impuesto precios, bueno, qué sé yo. Pero no fue así. Y realmente sí hay un rezago claramente, sobre todo en materia tecnológica. Eso es algo que resulta muy preocupante porque indudablemente la tecnología también está moviendo a la geopolítica. Ayer lo decía el presidente Petro también en su intervención en la ONU, que hablábamos hace un ratico de eso, y es algo que también quiero que abordemos ahora con el embajador, pero realmente, ¿cuál es la posición nuestra en medio de todo este movimiento y esta transformación a nivel internacional? ¿Y qué hacer, no? Como países que están en el medio, y que de alguna manera, o sea, sí o sí vamos a sentir el impacto de lo que sea que ocurra. Y pues bueno, para eso vamos. necesitamos contar con líderes que tengan capacidad de visión a futuro y no solamente como a la inmediatez, ¿no es cierto? Bueno, que tengan esas posiciones mesiánicas, sino que realmente haya un proyecto de país, que es lo que nos ha diferenciado de esos países que tú dices ahorita, que se dieron cuenta de, mire, tenemos esos problemas, pero vamos a pensarnos como país
y no solamente como el interés del momento, ¿no es cierto? Sino qué vamos a hacer o cuáles son las políticas públicas a mediano y largo plazo para solucionar esto y esto, porque queremos ser potencia, ¿sí? O queremos tener ese estatus. Bueno, vamos a aprovechar este espacio para saludar a Santiago Chávarro, a Daniel Felipe, a Sofía Jiménez, a Valentina, a Gabriela Mota, a Maide Garzón, a Taliana, a José, a Gabriela, bueno, todos ellos que están aquí en este momento. Graciela Muñoz, agradecerle por supuesto a Graciela, que fue quien nos facilitó este contacto con el señor embajador. Tuvimos una dificultad con el señor embajador. En este momento en México está lloviendo fuertemente en el lugar donde él se encuentra y pues al parecer no vamos a continuar conectados. Por supuesto vamos a continuar aquí en las reflexiones. Un saludo a Sofía Charri, a Daniela Vargas, a Maidi Garzón, a Emanuel Gaspar, todos ellos que nos están en este momento escuchando. Esa pregunta que le hacía precisamente Pilar al señor embajador, pues tiene un sentido, porque el gran afán nuestro es cómo hacemos para salir de toda esta violencia, de todo este conflicto, y pues la experiencia comparada, lo que ocurre en países desarrollados como Suecia, como Finlandia, como Noruega, la misma Francia, Alemania, España, es que cuando uno compara las cifras que hay en relación con el tema de la violencia, pues queda sorprendido. En un viaje que tuve la oportunidad de realizar a Suecia, me quedaba sorprendido que estaban escandalizados. Para ellos era una situación que significaba, si se quiere, que saliera el ministro de Justicia de Suecia, porque en ese año habían muerto 68 personas. 68 personas, y ellos decían, esto es una cosa que nunca había ocurrido, esto es extremadamente grave, y había todo un escándalo en ese país por la muerte de 68 personas. Yo decía, bueno, pues 68 personas mueren en Neiva en un año. Realmente en Neiva están muriendo 100 personas. Por ahí pasamos, yo creo, por ahí pasamos. Es una cosa loquísima. Y entonces uno decía, y miren ellos tan en serio que se toman el tema de la violencia, y usted compara las cifras. Nosotros tenemos una tasa de homicidios de 24, 22, 28, 36 personas por cada 100.000 habitantes, dependiendo del municipio y de la ciudad a la que estemos relacionando, y una tasa alrededor del 18, del 20% de muertos por cada 100.000 habitantes. En cada año en Colombia, en los últimos años, han muerto 14.000 personas de manera violenta, mientras que en estos países mueren 60, mueren 100, en muchos casos mueren, digamos, exageradamente 100 personas, y para ellos es una cosa gravísima y toman una cantidad de medidas y ajustan políticas públicas. Y entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué ellos sí lo pueden hacer y por qué nosotros no lo podemos hacer? Y lo interesante de esto es que la pobreza no tiene, digamos, una relación directa con la violencia. Esto lo han estudiado muchos. Si bien es cierto, la pobreza genera unos factores estructurales que pueden ocasionar la violencia, ahí también hay un tema cultural, el tema de la tolerancia, el tema de respeto a las reglas, el tema, por supuesto, de inversión en la educación, en salud, pues es muy, muy importante. Y es lo que uno ve en esa experiencia comparada. Pero hay otros extremos que pues pasaron cuando uno compara, por ejemplo, Noruega con los países asiáticos, especialmente Singapur. Singapur pues fue una dictadura, estuvo de derecha, total, un tiempo con una dictadura, pero esa dictadura hizo que una isla, que un terreno extremadamente... Les funcionó. Pues era una economía hoy impresionante, manejan 4 idiomas, son uno de los puertos más importantes del mundo, maneja la economía, no hay violencia, no existe, digamos, estas tasas de homicidio que tenemos nosotros, tienen seguridad alimentaria, tienen universidad, la seguridad es perfecta. Y el otro caso, pues por supuesto, es China, ¿no? Y China, cuando ya uno lo conoce de cerca, pues es un tema cultural muy, muy fuerte, que viene incluso del budismo. El Buda enseña que es muy importante respetar la autoridad, respetar las instituciones,
y hacer pues que las personas asuman que si el líder está diciéndole que hay que hacer algo, ellos lo hacen, pero con un componente muy importante que en este caso pues a algunos le incomodará, pero es la realidad, el Partido Comunista. O sea, el Total. Partido Comunista tiene las riendas del Estado, el Partido Comunista es el que maneja el Estado, y son 90 millones de personas que manejan a China, que son los que hacen parte del partido, son los que definen los estados, y es un partido que tiene unos principios impresionantes de jerarquía, de capacidad. Xi Jinping arranca en los años 90, es una célula del Partido Comunista, gobierna un municipio, después gobierna una provincia, Una provincia. y ya después le toca nada menos y nada más que organizar los Juegos Olímpicos de Beijing, y esa fue, digamos, la carta de presentación para que, el Partido Comunista le diga, de ahora en adelante usted va a ser el presidente. El señor lleva más de 12 años siendo presidente, cada 5 años se reúne el gurú, el partido, y le dice, bueno, señor presidente, usted dijo que iba a hacer esto, esto y esto. Él presenta su informe y dice, perfecto, continúe, siga. Aquí no nos vamos a meter que si es Petro, o que si es Daniel, o si es el otro. Usted es el mejor, usted está preparado para eso, nosotros lo hemos formado, siga adelante, señor presidente. Y seguirá, y no es una dictadura, porque es el otro tema, ¿no? Es que es una dictadura, no. Hay una estructura política con más de 90 millones de asociados que son los que hacen parte del partido, que toman la decisión a través de sus delegados de darle continuidad a un plan quinquenal, que es lo que ellos llaman los planes quinquenales. Y es una cosa, pues, impresionante. Pero también, Alfred, tiene que ver con, pues, la historia, ¿no? O sea, mira que mientras acá estábamos en Guerra Fría, China estaba en plena revolución cultural con Mao, que pues fue desastrosa en su momento la cantidad de muertes, pero ellos, digamos, de alguna manera, los sucesores de Mao supieron aprovechar ¿cómo decirlo? Ese aconductamiento, por decirlo así, que ya se había superado a pesar de las consecuencias que tuvo la revolución cultural, y retomarlo para darle un vuelco distinto, porque yo pienso que el éxito de China es ser comunistas hacia adentro, ¿cierto? Pero capitalistas hacia afuera. O sea, eso es lo que pienso que, y eso lo hizo este señor, pensarse de esa manera la forma en que se podían convertir en potencia. Porque realmente, y pienso que eso también pudo haber sido, o realmente fue una de las debilidades que tuvo la Unión Soviética, y a pesar de tener vocación internacional, porque el socialismo tiene vocación internacional, en cuanto a, digamos, política de mercados, no tuvo esa visión que sí tuvieron los chinos. Por eso también creo que esa es la desconfianza que en este momento tiene Occidente, y Occidente es Trump, básicamente, respecto de los chinos, porque los chinos dicen, no, pues nosotros solamente tenemos un interés meramente económico y cooperativo, nosotros no tenemos interés geopolítico, y bien lo decía ahorita la embajadora, a ellos no les interesa invadir, a ellos no les interesa apropiarse de territorios, pero qué tan cierto es eso en la medida en que pues captan los mercados, ¿sí? Y de alguna manera generan dependencia. Entonces, sí, no, y uno lo que queda sorprendido, yo pues digamos he seguido muy de cerca el caso de China, y hay unas razones apenas lógicas. Cuando traje aquí a la Universidad Subcolombiana los que están haciendo el metro de Bogotá, que es una empresa china. Ya lo inauguraron, ¿no? Ya está la primera línea ya. Sí, que además es estatal, es una empresa china estatal. Me quedaba sorprendido, decía el chino, ¿quiénes están haciendo el metro? Y todo el mundo, pues los chinos. Y decían, no señor, de los 3.000 empleados, solo 100 son chinos. Solo 100 son chinos, o sea, hay 2.900 colombianos que están haciendo el metro y ustedes están aprendiendo a hacerlo y todo. Entonces, ellos tienen como esa filosofía y uno los entiende, porque es que así como uno se siente mal, yo he estado un mes en China, así como uno se siente mal por su cultura, por su comida, por sus costumbres, porque uno le incomoda la comida, eso se enferma uno del estómago, le da de todo.
a ellos les pasa lo mismo cuando vienen acá. Entonces a ellos no les interesa vivir en Latinoamérica, ¿no? Pues en un país que difícilmente uno le puede garantizar seguridad. Me acuerdo mucho cuando hablaba con una coreana que decía, yo odio a este país, ella estaba muy brava. ¿A Colombia? Sí, ella decía que lo odiaba y era una representante ¿Por de la qué? embajada porque la habían atracado 2 veces y la habían maltratado feísimo. Y ella decía, esto nunca hubiera ocurrido en mi país, yo me quiero devolver, estaba muy incómoda. Entonces, claro, ellos le tienen miedo a eso, porque es que aquí le puede pasar cualquier cosa. Yo siempre que Sí. invito a alguien, yo le digo, venga, por favor, si vas a salir, sales conmigo, tal, como tomar todas las medidas para que no salgan corriendo. Eso no sucede allá, entonces ellos no crean, la gente a veces dice, no, es que nos van a invadir los chinos, olvídense, a ellos no les interesa eso, les interesa hacer negocios, les interesa vender sus productos, que de hecho son muy buenos ya hoy día los vehículos que están ofreciendo, todos estos temas de robótica, ellos están por encima, todos estos temas de Sí. inteligencia artificial están por Los carros encima. eléctricos, todo eso, Y, ellos son los ellos pioneros. van a venir, ellos van a venir acá. Pero como les digo, ese componente estructural, esa estructura política es que es tan importante. Un partido que dice esto se hace y es lo que se hace, el tema de corrupción, cuando llega Xi Jinping a la presidencia, lo primero que le dicen, usted tiene que depurar el partido. Y depurar el partido es que metió 10.000 personas a la cárcel. El señor fiscal, mire, ¿Sabes qué? Eso es lo que, o sea, yo no sé estas hasta personas dónde, son... Uh -huh. y ahí sí no sé hasta dónde pensar o no en que sea o no una dictadura por ese tipo de cosas. Y tú vas a China, tú que has estado allá, y hay cámaras por todas partes vigilando, o sea, tipo gran Sí, hermano en sí, las calles. Entonces uno dice, ¿hasta dónde realmente pues hay libertad de los 90 millones de chinos para elegir o no? ¿No? Pero indudablemente, sea o no una dictadura, es una realidad política y económica muy fuerte. Mira, yo recuerdo que en pandemia justamente, que pues fueron los primeros en cerrar fronteras, pues porque de allá salió el COVID, pero se paralizó la producción de equipos de cómputo porque allá es donde se fabrican los chips, ¿sí? Y no había cómo fabricarlos y no había transporte, entonces se paralizó la producción. Entonces, fíjate, por eso te decía que también se genera una relación de dependencia bien importante y yo creo que eso es lo que Trump y Estados Unidos están avisorando, porque ellos no dependen de nosotros, ¿no es cierto? Pero el hecho de que nosotros ya dejemos de depender de ellos, pues es preocupante, porque se están dando cuenta que vamos a empezar a depender de otras potencias que están llegando y están llegando a través de los negocios, no de la política. Entonces es un juego muy distinto al que ellos están acostumbrados a jugar, ¿ves? Por eso sí, pienso siento a Trump nervioso, o sea, siento que no sabe y obviamente el tipo de por sí no es muy bueno en manejo de relaciones diplomáticas porque no lo es, pero yo siento un nerviosismo, digámoslo así, que fíjate que en su primera presidencia, el coco y el terror era Latinoamérica y es que los latinos nos tienen invadidos y vamos a hacer el muro con México y ese fue su caballito de Troya para montarse en el poder porque siempre eso es lo que ocurre con ese tipo de líderes que utilizan ciertos discursos así, salvadores, mesiánicos para llegar. Y ahora entonces, hay, ya ve que Latinoamérica no es un riesgo, al contrario, nosotros los latinos que están allá, muchos hacen lo que los gringos no hacen, ¿no es cierto? Pero siente que está perdiendo espacio acá porque están llegando otras potencias que no le tienen miedo. Y además porque China no maneja un discurso bélico. ¿Mm? Entonces, ahí la pregunta que yo quería que nos resolviera o que nos contara su posición en la embajadora era eso. ¿Cuál es el papel que va o que asume ahí la diplomacia, sobre todo en países como los nuestros latinoamericanos, en un mundo así, que está tan digamos, parcializado? Y ni qué decir del Big Tech, que lo sí. hablaba ayer el presidente Petro. Dice aquí Sofía, diversos factores han limitado el desarrollo de nuestro país, dificultando crecimiento y progreso. Es la realidad, digamos. Cuando tú le hacías la pregunta al señor embajador, bueno, nosotros cómo jugamos ahí. Ese es el gran tema. ¿Cómo jugamos ahí?
Yo creo que Claudia Sheinbaum nos ha dado un ejemplo muy interesante. O sea, no estoy dispuesto a pelear con ustedes, señores de Estados Unidos, pero no dependo de ustedes. Yo voy a abrir puertas con Europa. Europa ya se dio cuenta que no puede seguir jugando a lo que juega Estados Unidos. Y Sí. entonces lo que está haciendo es abriendo mercados también en Latinoamérica. Y está diciendo, listo, vamos a negociar con México, vamos a hacer acuerdos con otros países. Estados Unidos, pues ustedes son los que nos están poniendo aranceles, ustedes son los que nos están diciendo que no podemos negociar con ustedes, pues no hay problema, lo vamos a hacer con otros países. Hay otros, Y claro. también el gran ejemplo que nos está dando Asia es grandísimo porque resulta que si usted une a India, une a Japón, a Corea, une a Singapur, une a Indonesia y une a China, pues tiene a medio mundo. Tiene a medio mundo. O sea, hoy ellos están manejando la mitad de la economía. Y resulta que con precisamente esa alianza que tienen con Brasil, con India y con estos países, si se quieren, no alineados con el norte, pues están haciendo una alianza tan grande que manejan más del 50% de la economía del mundo. Y eso, pues, por supuesto, puso a temblar a Estados Unidos, porque gran parte de la deuda de los Estados Unidos con China, pues ellos la tienen en dólares. Si se la pasan a yuanes, por eso el tema tan significativo de India y de estos países que están diciendo de ahora en adelante vamos a comprar en nuestra propia moneda y el dólar no puede ser el criterio de cambio. Entonces, digamos que esto que está ocurriendo es muy interesante de ver y obviamente pues lo que uno esperaría es, bueno, fortalezcanse económicamente, pero pues definitivamente en lo político y en lo militar también lo tienen que hacer porque no puede ser que sigamos viendo en nuestra cara el genocidio del pueblo palestino, los ataques que ocurren de manera indiscriminada en Asia, lo que ocurre con Ucrania y Rusia es muy desafortunado. Entonces, esa nueva geopolítica pues nos pone a reflexionar, nos pone a pensar en el papel que definitivamente tendremos que jugar como latinoamericanos y por supuesto nuestro país pues ha dado luces, el presidente Preto ha planteado unas posturas muy radicales en muchos Sí, temas y total. esperemos pues que las cosas pues no vayan a cambiar porque salir ahora con la idea de que somos aliados de Israel, con todo lo que Israel hoy está haciendo desafortunadamente con el pueblo palestino, pues no tendría ningún sentido y casi que perderíamos como la materia de las relaciones internacionales de la que tanto se habla, que deben estar enmarcadas en los derechos humanos y en todo esto que está ocurriendo. Bueno, ya vamos a llegar al Sí, final al de final este hay tanto programa. tema. Sí, Hay tanto tema. como unas conclusiones de este día, Pilar. Bueno, evidentemente estamos ante una, como lo ha escrito el embajador Nájera, estamos ante una transición, estamos viviendo un momento histórico realmente porque las reglas de la geopolítica que vivimos en la Guerra Fría ya no existen. O sea, estamos en una transición clara entre otra geopolítica que tiene unos visos más que todo económicos y que representan unos grandes retos para todos, pero para nosotros como Latinoamérica, un llamado pues a despertarnos y a ver cuál va a ser nuestra posición en este proceso de transición o de reconstrucción de las nuevas reglas de la geopolítica que se están, pues que ya están en este momento que se están construyendo. Reevaluar también el tema del uso de las tecnologías, la producción de tecnologías, que es un tema en el que estamos muy rezagados, y el papel de la diplomacia en todo esto. Pienso que es clave, es clave. Hoy, además, porque hoy en día los grandes líderes pues utilizan micrófonos directos, ya no tanto canales diplomáticos, ya plataformas como X, bueno, redes sociales en general, se han convertido en esos canales. Entonces, ¿hasta dónde pues la Convención de Viena puede contener este tipo de cosas? ¿Cómo las puede regular? Pienso que esas son como las reflexiones del día. No sé si tú quieres agregar más algo, Alfredo, antes de Sí, despedirnos. definitivamente, la necesidad de tener, nosotros ya creamos como mundo unas reglas
Desafortunadamente, ellas no están vigentes por esta forma de gobernar y de relacionarse a algunos de los países, y lo que hay es que tratar de rescatar esas reglas y ponerlas vigentes. Finalizamos hoy en este programa. Nos vemos en 15 días en otro Diálogos con el Mundo. Un saludo a nuestros oyentes de la Radio Universidad Surcolombiana, a, por supuesto, nuestro gran aliado OPA Noticias y el Centro de Estudios Internacionales WorldSkills y la Universidad Surcolombiana. Muchas gracias.